Estimados amigos, mis primeras palabras no pueden ser más que de agradecimiento a todos los asistentes a este acto. Me hacía especial ilusión presentar mi novela en Coria del Río. Y esto ha sido posible por la colaboración desinteresada de muchas personas, en especial de Juan Manuel Suárez Japón, de Rafael Cortés y de Sebastián Cordero. Muchísimas gracias. Uno se pregunta por qué un día algo te conmueve o te intriga de tal forma que acabas por comenzar a escribir un texto. En mi caso, este impulso espontáneo nace cuando por casualidad tengo noticia de la embajada de Hasekura. Casi sin darme cuenta, empecé a recabar información y a manejar una abundante bibliografía. Todo este esfuerzo de documentación no hubiera sido posible si antes otras personas, con curiosidad y tesón, no hubieran estado investigando la historia de la embajada. En este sentido, merece una singular mención el ilustre coreano Virginio Carvajal Japón, que puede considerarse como el primer hasekurólogo que se dedicó a hacer una investigación rigurosa sobre la embajada japonesa. La historia del samurái Hasekura y del franciscano Luis Sotelo me pareció extraordinaria por dos razones fundamentales. La primera porque suponía el encuentro de dos culturas distintas en un momento determinado de la historia, para nosotros de máximo esplendor como era nuestro siglo de oro, en la que ninguna de las dos culturas se podía decir que fuera superior a la otra. Tan exquisita y refinada podía ser la cultura japonesa como la europea. Y esta historia tan sugerente tenía además un desarrollo espacial muy variado, pues abarcaba desde Japón a Italia, pasando por España y México. La vieja idea de la odisea, del viaje, de la incesante itinerancia, me parecía la forma más atractiva de narrar una historia. Y la otra razón por la que me atrajo la historia era porque tenía una gran profundidad. No era una mera historia de disputas de poder, de encamisadas batallas, de escaramuzas, de intrigas palaciegas con buenos y malos, sino una historia en la que se podía reflexionar sobre la condición humana, sobre ese otro viaje que se produce en el interior del hombre para la búsqueda de la verdad, de la paz y el sosiego con uno mismo. Y este viaje interior estaba mediatizado por la contraposición de dos formas distintas de percibir la realidad, como lo eran la visión de un samurái y la de un franciscano. ¿Podía haber algo más distinto que el disciplinado Hasekura, samurái de Date Masamune, y el incansable y vehemente padre Luis Sotelo? La mezcla me pareció de lo más fascinante. La presencia ibérica de español y portugués en Japón es una circunstancia poco conocida, pero que perduró casi un siglo, desde 1549, en el que el padre jesuita Francisco Javier llega a Japón, hasta 1624, cuando cesaron por completo. La embajada de Hasekura podía haber cambiado el curso de la historia, ya que si hubiera prosperado, Japón se hubiera abierto a Occidente en el siglo XVII y no a finales del siglo XIX, como sucedió después. Pero el esfuerzo no fue en vano. Lo prueba el hecho de que se conmemore hoy este año el cuarto centenario de la embajada de Hasekura en España y Japón. La historia de la embajada japonesa de Hasekura ha sido ya versionada por el escritor católico japonés Yusaku Endo en 1980, y recientemente el escritor de Coria del Río, Rafael Cortés, ha publicado su novela Encuentro en Tanabata. La historia permanece, es inamovible, solo tiene una dirección y línea recta, pero la literatura se mueve en círculos concéntricos, se acerca y se distancia mezclando la ficción con la realidad, por lo que las posibilidades de aproximación a la historia de Hasekura son ilimitadas. Mi modesta propuesta acerca de la embajada japonesa es la novela El insólito viaje del samurái Hasekura, publicada por la editorial Lautaro en noviembre de 2013. Para organizar la historia de Hasekura se me ocurrió acudir a dos voces, la de Fernando Japón, uno de aquellos descendientes que cuenta la historia de su antepasado, y la de Mauro Caro, que ayuda a su amigo Fernando a concluir el relato que el primero no pudo terminar. La historia contada por dos narradores, a veces sucesivos y otros simultáneos, forma parte imprescindible de la novela sobre Hasekura. Hay por tanto dos relatos, el relato histórico de los personajes reales y el relato ficticio de los narradores que cuentan la historia. Para mí, tan importante era el que se contaba como el modo en que se desgranaba la historia. Para intentar esta unión entre los personajes reales y los de ficción, introduje la novela de manera reiterada puentes a través de la metaficción. La cita y la continua referencia a autores clásicos y modernos es lo que permite que la novela vaya tomando impulso y pueda culminar su final
en el que la historia de Hasekura y Luis Sotelo se acopla con la propia peripecia personal de Fernando Japón y Mauro Caro. A través del relato histórico de la embajada, los distintos narradores reflexionan sobre el encuentro fugaz entre dos mundos tan distintos, como era el Japón feudal de los Tokugawa y la España de los Austria de nuestro siglo de oro. Fernando Japón y Mauro Caro se plantean continuamente cómo contar la historia, provocando un juego de plano y perspectiva. Ambos se cuestionan las causas del fracaso de la embajada, analizan los antecedentes y explican las consecuencias de aquel viaje tan extraordinario. El reposado y audaz Hasekura compartirá su viaje con el impulsivo franciscano sevillano Luis Sotelo. La pareja del franciscano y el samurái se convierte en un referente cervantino que recorre toda la novela. El insólito viaje del samurái Hasekura es, como dice Susana Ciafaldi, un texto heterogéneo, una novela de ficción y no ficción que compagina el relato histórico con la novela fantástica, el ensayo y la metaficción. ¿Tú quieres someterte a alguna pregunta o vamos a tu como tú quieras? Lo que queráis. Si queréis preguntarle a él, que es el protagonista, aquí estamos. Si no, nos levantamos. ¿Está bien? Muy bien. ¿Sí? Quería preguntarle si ha llevado mucho tiempo escribir la novela. Pues la novela la empecé en el 2002. Lo que pasa es que ha habido muchas interrupciones. Es una novela que he ido tomando y dejando, y ha sido en los últimos 3 años cuando ya le ha tomado más impulso. Pero no ha sido muy constante porque tampoco tenía mucho tiempo. Entre escrituras de compraventas y cosas de estas. Lo comprendemos porque te cogió una época muy buena, seguramente para el tema económico, pero para el literario era desde luego difícil de asimilar. ¿Algo más? Allí. Sí. Hombre, si tenemos allí como semiclandestino a nuestro alcalde. He llegado tarde. Simplemente agradecerte que hayas decidido presentar aquí el libro porque al fin y al cabo pues insiste en todo el empeño que estamos poniendo desde Coria en darle importancia a los 400 años de la embajada Queixo, así que nada más que eso, agradecerte en nombre de nuestro pueblo pues que hayas decidido presentarlo aquí. Muy bien.